¿Te imaginas enfrentarte a una prueba tan grande que podría costarte la vida? ¿Qué harías si te obligaran a traicionar tus creencias o enfrentarte a un castigo mortal? Hoy te contaré una de las historias más impactantes de la Biblia, donde 3 hombres, armados con fe y valentía, decidieron mantenerse firmes frente a una amenaza que desafió su lealtad a Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de coraje, sino un recordatorio de hasta dónde puede llegar la fidelidad cuando confías plenamente en el Creador. La historia comienza en el libro de Daniel, capítulo 3. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, había conquistado gran parte del mundo conocido y buscaba establecer su dominio absoluto, no solo político, sino también espiritual. Para lograr esto, mandó construir una estatua gigantesca de oro, de aproximadamente 27 metros de altura, casi como un edificio de 9 pisos. Pero esta estatua no era solo un monumento, sino un símbolo de adoración obligatoria. El decreto del rey era claro: al sonido de los instrumentos musicales, todos debían postrarse y adorar la imagen. Cualquiera que desobedeciera sería lanzado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Imagina la presión que esto debió generar. En una sociedad donde el rey era considerado casi un dios, desobedecer no solo significaba rebelión, sino también un acto de insubordinación imperdonable. Para muchos, la opción parecía simple: obedecer para salvar la vida. Pero para 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, esa no era una opción. Estos 3 hombres no eran simples ciudadanos. Eran funcionarios destacados en el reino, administradores en la provincia de Babilonia. Aunque vivían en una tierra extranjera, sus corazones permanecían fieles al Dios de Israel. Cuando llegó el momento de la prueba, mientras todos los demás se inclinaban ante la estatua dorada, ellos permanecieron de pie, inamovibles, frente a la mirada de miles de personas. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que esta desobediencia llegara a oídos del rey. Nabucodonosor, enfurecido, los mandó llamar. Aquí es donde la historia toma un giro aún más tenso. Frente al rey, ellos tuvieron una última oportunidad para retractarse. El monarca les ofreció una salida: si están dispuestos a postrarse y adorar la estatua cuando escuchen la música, bien. Pero si no lo hacen, serán arrojados al horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mis manos? Detente un momento y piensa en esa pregunta. Nabucodonosor no estaba simplemente desafiando a 3 hombres, estaba desafiando al mismo Dios. Era como si estuviera diciendo: tu fe no vale nada frente a mi poder. Ningún Dios puede salvarlos de mi ira. Pero lo que sucedió a continuación dejó una marca imborrable en la historia. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron con una calma y determinación que desafía toda lógica humana: no necesitamos defendernos ante usted en este asunto. Si somos lanzados al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos. Y aunque no lo haga, queremos que sepa, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que ha levantado. ¿Puedes imaginarte la escena? 3 hombres frente al rey más poderoso de su tiempo, desafiándolo abiertamente, sin mostrar miedo. Lo que dijeron es una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Estaban dispuestos a enfrentar la muerte antes que traicionar a Dios, porque sabían que su obediencia tenía un propósito eterno. Pero al mismo tiempo, reconocieron que su fe no dependía del resultado. Su confianza no estaba condicionada a ser rescatados. Su lealtad a Dios era inquebrantable, incluso si eso significaba perder la vida. La furia de Nabucodonosor no tuvo límites. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, tan caliente que las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes al fuego. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, atados de pies y manos, fueron lanzados al horno. Para cualquiera que estuviera observando, esto parecía el fin de la historia. Pero lo que ocurrió en ese momento cambió todo. Desde el exterior, Nabucodonosor y sus consejeros observaban el horno. Lo que vieron los dejó atónitos. El rey se levantó rápidamente y, con asombro, preguntó: ¿no echamos a 3 hombres atados al fuego? ¿Cómo es que veo a 4 hombres desatados, caminando en medio del fuego, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses? ¡Qué escena tan impactante! En medio del horno, donde la muerte era segura, había una presencia divina acompañándolos. Muchos creen que ese cuarto hombre era una manifestación del mismo Jesús, una señal de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, incluso en las circunstancias más extremas. Pero esta historia no termina aquí, porque lo que sucede después no solo desafía la lógica humana, sino que transforma por completo el corazón de un rey que creía ser invencible. ¿Qué pasó cuando lo sacaron del fuego?
¿Qué lección dejó esto para las generaciones futuras? Si quieres descubrir cómo este acto de fe cambió el curso de la historia, quédate hasta el final porque lo mejor está por venir. El horno ardía intensamente, pero algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes habían sido lanzados atados, ahora caminaban libremente en medio del fuego. Ni siquiera el calor abrasador, que había consumido a los soldados que los arrojaron, podía tocarlos. Pero lo más impactante era la presencia de un cuarto hombre. ¿Quién era este ser que Nabucodonosor describió como alguien con la apariencia de un hijo de los dioses? ¿Qué mensaje estaba enviando Dios en este momento de aparente derrota? El rey, que minutos antes había estado lleno de furia y orgullo, ahora estaba completamente desconcertado. En su mente, el horno debería haber acabado con ellos en cuestión de segundos. Sin embargo, ahí estaban, ilesos, como si el fuego no tuviera poder sobre ellos. No solo era un milagro, era una declaración divina. Dios estaba con ellos, incluso en el medio de las llamas. Nabucodonosor, incapaz de contener su asombro, se acercó al horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. ¿Te das cuenta de lo que acaba de suceder? El mismo hombre que los había desafiado y condenado ahora reconocía que ellos servían al Dios Altísimo. Un cambio radical en cuestión de minutos. Pero la historia se pone aún más emocionante. Cuando los tres hombres salieron del horno, todos los presentes se acercaron a inspeccionarlos. Gobernadores, sátrapas, capitanes y los consejeros del rey no podían creer lo que veían. No había ni una sola señal de daño en ellos. Su cabello no estaba chamuscado, su ropa no tenía ni el más mínimo rastro de quemadura, y lo más asombroso, ni siquiera olían a humo. ¿Cómo era posible? Este milagro no solo desafió las leyes de la naturaleza, sino que también desmoronó las creencias de una nación entera que había puesto su fe en dioses de metal y piedra. Imagina por un momento lo que debieron sentir Sadrac, Mesac y Abed-Negó al salir de ese horno. Ellos sabían que Dios podía rescatarlos, pero incluso si no lo hacía, estaban dispuestos a aceptar su voluntad. Ahora, no solo estaban vivos, sino que habían sido testigos de uno de los actos más extraordinarios de protección divina jamás registrados. Esto no fue solo un rescate, fue una manifestación poderosa del poder y la fidelidad de Dios. Pero el impacto de este milagro no se limitó a ellos. El mismo Nabucodonosor, el hombre que había desafiado a Dios y exigido adoración absoluta, quedó profundamente marcado. Escucha las palabras que salieron de su boca después de presenciar lo ocurrido. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Él envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron la orden del rey y estuvieron dispuestos a dar su vida antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en la multitud reunida? Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, estaba públicamente reconociendo al Dios de Israel como superior a todos los demás dioses. Pero no se detuvo ahí. Emitió un nuevo decreto. Cualquier persona, de cualquier nación o lengua, que diga algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó será descuartizada, y su casa será convertida en un montón de escombros, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Esta declaración cambió radicalmente el panorama espiritual en Babilonia. A través de la valentía y la fe de tres hombres, una nación entera fue confrontada con el poder del Dios verdadero. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Sadrac, Mesac y Abed-Negó no solo salvaron sus vidas, su obediencia impactó a una cultura completa, demostrando que la fidelidad a Dios puede tener consecuencias que trascienden lo personal. Sin embargo, esta historia nos deja preguntas importantes. ¿Qué significa confiar en Dios incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra? ¿Estamos dispuestos a ser fieles aunque el resultado no sea el que esperamos? ¿Por qué? Si lo piensas bien, Sadrac, Mesac y Abed-Negó no sabían si serían rescatados. Su confianza no estaba basada en una garantía de victoria, sino en su absoluta certeza de que Dios tenía el control, sin importar lo que sucediera. Hoy, esta historia sigue resonando con fuerza. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a hornos de fuego en nuestra vida? Tal vez no sean literalmente llamas, pero sí momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. Tal vez es la presión de conformarnos a lo que el mundo dicta, el temor de perder algo importante por mantenernos firmes en nuestras creencias, o incluso situaciones en las que pareciera que no hay esperanza. Pero esta historia nos recuerda algo esencial: Dios nunca nos abandona, especialmente en los momentos más oscuros. Y aquí viene el punto más emocionante:
La presencia del cuarto hombre en el horno no fue solo para protegerlos físicamente. Fue una declaración de que Dios camina con nosotros en medio de nuestras pruebas. No importa cuán intensa sea la llama o cuán imposible parezca la situación, su presencia nos sostiene. Y a veces, como en el caso de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, Él no solo nos rescata, sino que utiliza nuestra fidelidad para impactar a otros de maneras que jamás podríamos imaginar. El capítulo termina con Nabucodonosor promoviendo a estos tres hombres a posiciones aún más altas en Babilonia. Esto puede parecer un detalle menor, pero es un recordatorio de que cuando somos fieles a Dios, Él tiene el poder de revertir cualquier situación. Lo que comenzó como una sentencia de muerte terminó en una exaltación pública. Pero más allá de los ascensos y los honores, lo más valioso fue que estos tres hombres glorificaron a Dios ante toda una nación. Ahora, quiero que pienses, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Serías capaz de mantenerte firme frente a un desafío tan grande? Quizás nunca te enfrentes a un horno literal, pero todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. Esta historia nos recuerda que no estamos solos. Cuando confiamos en Dios, su poder y su presencia se manifiestan de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no sabían cómo terminaría su historia, pero eligieron ser fieles. Y esa fe no solo los salvó, sino que cambió el curso de una nación. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios de la misma manera? ¿Qué impacto podría tener tu fidelidad no solo en tu vida, sino en las vidas de quienes te rodean?